Hola a todos de nuevo, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Los saluda su amigo el monstruo. El día de hoy les traemos una historia escalofriante. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo de pasar por algún lugar oscuro o de mala fama? La incertidumbre de encontrar personas malintencionadas siempre es un miedo latente y muy real. Aunque las cosas inexplicables no se quedan atrás en esta historia. Bueno, es hora de escuchar historias, relatos o cuentos. Vengan y acompáñenme a descubrir quién es el monstruo de los cuentos. Esta historia se titula El gatito. Hola a todos, mi nombre es Lisbeth. Hace unas noches me ocurrió algo muy extraño. Se lo conté a mis padres y hermanos, pero dicen que el exceso de cansancio y el tremendo consumo de contenido de terror me ha afectado. Sin embargo, dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena. Solo mis tías y mi esposo me creyeron, aunque de verdad es algo no tan fácil de creer, sobre todo después de todo lo que sucedió. Yo trabajo en una tienda departamental muy popular en México. Entro a la 1 de la tarde y salgo a las 10 de la noche. Por lo regular mi esposo me trae al trabajo y por las noches pasa por mí. Tenemos horarios y rumbos muy parecidos. Lamentablemente, por azares del destino, mi esposo se accidentó, quedando incapacitado por un tiempo. Tiene que quedarse en casa sin salir para nada que no sean sus consultas, por lo que comencé a tomar el transporte público para ir y regresar. Esto no supone un problema para mí. Fuera de la inseguridad o el incómodo que es, no pasa nada. No siempre anduve en carro y me recordó lo cómodo que es ser independiente. Aunque esto es algo irónico, porque no sé manejar. El carro ahí está estacionado fuera de casa y nadie lo usa. Lo único que de verdad supone un problema para mí es que por mis rumbos el transporte es escaso. Por las tardes camino al trabajo me es muy difícil encontrar una combi que me lleve. Claro que hay rutas que pasan por mi casa, el problema es que sus horarios no están programados. Solo salen a la hora que quieren y para mi mala suerte, cuando encuentro uno pasando no lleva la ruta que debo tomar, lo cual es muy frustrante, ya que solo hay 2 rutas. Siempre pierdo el volado. Previniendo todo esto, salgo 20 minutos más temprano de casa y camino hasta la carretera. Cabe mencionar que mi colonia está muy escondida en el cerro y parte del problema con el transporte público es que solo hay una entrada y una salida para salir del hoyo, por así decirlo. Más de 50 colonias dependen de ese embudo de un solo carril por dirección. El caos vehicular es algo digno de noticiario y creo que moriré antes de ver una solución. Así que la otra opción es caminar hasta una primaria y subir unas escaleras muy largas que atraviesan un cerro lleno de árboles, a espaldas de esta. Siempre he estado en forma, pero aún así llego sin aliento hasta la cima. Y la otra cosa que olvidé mencionar es que en estas escaleras asaltan mucho. Casi diario la noticia de un nuevo atraco llega a oídos de toda la comunidad, por lo que de verdad subo como bólido y si veo a alguna persona extraña escondida en los descansos de las escaleras o entre los arbustos, prefiero esperar unos minutos a que alguien más se perfile hacia la cima o bien esperar la combi y llegar tarde es mejor que exponerme. Todo sucedió un día normal. Hacía mucho frío. Para mi fortuna, la combi que pasó llevaba el otro rumbo, así que comencé a caminar hacia la primaria. Mientras caminaba, podía ver las largas escaleras y no vi a ninguna sola persona ni bajando ni subiendo. Pero tampoco gente que se viera malintencionada. Bueno, les hablo de lo que se podía ver a simple vista. Había bastantes árboles muy grandes que se encontraban junto al camino. Al vivir en México, uno desarrolla ese sexto sentido, créanme. Comencé a subir a toda prisa. Miraba atenta a todos lados para no ser sorprendida. Cuando llegué a la vuelta, es una parte de la escalera donde se junta otro camino, el que viene del río. Además hay una pequeña capilla de la Virgen María. Subí unos cuantos metros más y en un escalón junto a un arbusto a la sombra de un árbol estaba un pequeño gato. Era un gato de no más de 6 meses, blanco, con los vivos naranjas y ojos azules. Estaba ahí paradito viéndome. Me llamó mucho la atención. Me detuve y le hablé. «Hola, gatito», le dije mientras le sonreía de oreja a oreja. El gatito solo me miró, se dio media vuelta y se fue. Yo quedé un poco sorprendida. Entiendo que los gatos son desconfiados, pero no esperaba esa reacción tan rápida. Aunque debo admitir
que ese pequeño encuentro me hizo el día. Era un gatito muy bonito. Todo el camino al trabajo me fui sonriendo. Me dio mucha ternura ese pequeño animalito, aunque comencé a preguntarme varias cosas. ¿De dónde es? ¿Lo abandonaron? ¿No se lo comerán los perros? ¿Estará perdido? Solo hacía muecas pensando en todo esto, así que decidí ya no pensar más al respecto. Por las noches, afortunadamente, no tenía que pasar por el sendero del atraco. La combi me dejaba a una sola cuadra de mi casa y solamente caminaba unos metros. Platiqué con mi esposo sobre el gatito. Le dije cómo era y toda la cosa. Nosotros no podemos tener gatitos. Tenemos 2 perros que son mi mundo, pero son unas fieras que odian a los michis, así que no era opción traerlo a casa, aunque a decir verdad, no creía que lo volvería a ver. Al otro día, con todo el optimismo del mundo, antes de irme de casa, tomé 2 trastes. Si no alcanzaba la combi como era costumbre, pasaría a la tienda y le compraría un sobre de comida para gato y se lo daría en caso de encontrarlo de nuevo, y le pondría agua de mi botella, y sin entrar en detalles, eso fue lo que sucedió. Me encontraba de nuevo caminando hacia las escaleras. Poco a poco fui subiendo. Iba despacio con toda la intención de buscar al gatito, y afortunadamente ahí estaba. No en el mismo escalón, pero ahí estaba sentadito. «Hola gatito, no te vayas a ir, te voy a dar algo», le decía mientras apurada y torpemente sacaba los trastes. Abrí el sobre y lo vacié. Le coloqué un poco de agua en el otro recipiente. El gatito no se movió para nada, solo me miraba atentamente. Le acerqué los trastes. No dejaba de mirarme. Me avergüenza decirlo, pero me sentí un poco incómoda. Era como si me estuviera analizando. No sé cómo describirlo. Su mirada no era como la de un animalito normal. Como les dije, tengo 2 perros y ellos son en extremo expresivos. Y mi suegra tiene más de 9 gatos en su casa. Conozco muy bien las miradas de los animalitos, pero esta era diferente. Me dio escalofrío, incluso me hizo dar un paso hacia atrás. Lo miraba y mi sonrisa se había ido. Ahora me sentía hasta tonta. El gatito parecía tener cierto desdén en su mirar. Dirigió la vista a la comida, se dio la media vuelta y se fue. Ni siquiera lo olfateó, solo se marchó y se perdió entre la hierba. Yo estaba un poco confundida. ¿Por qué me había mirado de esa forma? ¿Por qué tuve esa sensación tan extraña? ¿Por qué tenía esa mirada tan humana? Tragué saliva, acomodé mi bolsa y seguí mi camino. Durante la tarde no dejaba de pensar en aquel encuentro extraño. No podía borrar de mi mente sus ojos azules tan penetrantes e incómodos. Por la noche le platiqué a mi esposo y llegamos a la conclusión de que quizás solo era un gato desconfiado. Me recordó que ellos, que siempre habían sido de gatos, han tenido encuentros con gatos medio huraños y especiales, que quizá este era uno de esos casos. Pasó un día, luego 2 días, y así hasta que pasó un poco más de una semana. No volví a ver al gatito. Los trastes que le había puesto ya estaban entre la maleza casi destrozados. Pensé que quizá un perro los había mordido. Era lo más probable, aunque eso significaría que quizá también habían encontrado al gatito. Esa noche salí muy tarde del trabajo. Ya no alcancé transporte para mi casa. La única opción que tenía era llegar a la base de las escaleras del atraco. No me entusiasmaba para nada, así que opté por tomar un taxi. Pero esa no era mi noche. Ya no había taxis que quisieran llevarme. El típico, para allá no voy, es muy peligroso y cosas de ese estilo. Y los taxis por aplicación tampoco aceptaban el viaje. Nadie quería venir hasta acá. Así que me tocaría bajar corriendo las escaleras. Y ahí estaba, al pie de las dichosas. Se podía ver por partes que no había nadie. Ya pasaban de las 12 de la noche, y cabe mencionar que por mi colonia, después de las 10 de la noche, parece un cementerio, está completamente solo. La poca luz de las farolas sería mi única compañía, y solo servirían para que no tropezara o bien para que alguien viera que iba bajando. Iba a paso veloz, cuidando de no caer. Las hojas de los árboles se agitaban fuertemente con el frío viento. Estaba a punto de dar la vuelta en la capilla cuando escuché voces. Eran voces de hombre. Mi corazón dio un vuelco. Detuve mi andar. Pensé en aventarme entre la hierba incluso, pero casi de inmediato descarté esa idea
Intenté calmarme a mí misma, diciéndome que solo eran personas que iban subiendo y ya. Miré la capilla y le pedí a la Virgen que me dejara llegar a mi casa con bien. Agarré fuertemente mi bolsa y continué mi descenso. Di la vuelta a la capilla y a unos cuantos escalones estaban 3 sujetos. Solo estaban ahí parados. Era como si hubieran estado esperándome. Sus miradas me desnudaron. No disimularon para nada sus intenciones. Me quedé inmóvil. Mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho y como flashbacks llegaron a mi mente el sinfín de noticias sobre mujeres desaparecidas. «Hola, muñeca, ¿por qué tan tarde?», dijo uno de ellos mientras sonreía maliciosamente. «Ven, te acompañamos a tu casa», dijo otro mientras se tocaba la entrepierna. Me di media vuelta y comencé a correr, pero no di más de 5 pasos cuando caí. Uno de ellos se abalanzó sobre mis piernas tomándome fuertemente. Mi tacón salió volando. Tenía un dolor intenso en el rostro. Creo que me golpeé en la caída. Comencé a gritar y a patalear, mis ojos llenos de lágrimas. Suplicaba y gritaba que no lo hicieran, que tenía familia, que no les había hecho nada malo, pero como si fueran lobos hambrientos, me dieron la vuelta y comenzaron a despojarme de mi ropa violentamente. Tenía miedo, un miedo que no puedo describir, una desesperación tan grande que en mi vida espero volver a sentir. La agonía de imaginar que jamás vería a mi esposo, a mis perros, a mis padres, a mis hermanos. Todo eso pasaba por mi mente. Esa sensación de muerte inminente casi hace que me desmaye. Cerré mis ojos mientras seguía suplicando. Pronto recibí un fuerte golpe en el rostro. Uno de los sujetos me dio un fuerte pisotón. Prácticamente perdí el conocimiento. Incluso creo que escuché mi cráneo golpeando en el suelo. Quedé aturdida y solo sentía cómo de mi nariz salía líquido tibio. Pude probar mi propia sangre. «¡Cállate, maldita!», escuché enérgicamente mientras seguían intentando despojarme de mi ropa. Ya no forcejé. Aquel golpe terminó con mis ganas de luchar. Fue como si me apagaran un switch y solo aflojé mi cuerpo. Estaba resignada, despidiéndome de todos mis seres queridos. De pronto, no sé cómo pasó, pero de la nada escuché un alarido horrendo, seguido de un grito desgarrador, de mucho dolor. Escuché cómo comenzaban a gritar cada vez más y más fuerte aquellos hombres. Presa del miedo, pude sentir que ya no tenía a nadie sobre mí. Aquellos ruidos iban y venían. Era como un rugido ahogado, como si se tratara de un animal salvaje. Si tuviese que ponerle nombre a aquella cosa, sería como un tigre o un león. Los hombres gritaban desesperadamente, suplicándole algo. Yo miraba hacia arriba. Miraba la luz de la farola que se encontraba sobre mí, mientras escuchaba cómo los gritos se iban apagando, junto con un sonido gorgoteante que se hacía cada vez más fuerte. Mi cabeza me punzaba. Aquel sonido, que en este momento puedo decirles que era como de algo masticando, estaba a escasos metros de mí. Quería levantarme, pero algo en mi interior no me lo permitía. No sé si era el shock o consecuencia del golpe en la cabeza o instinto de supervivencia. A pesar de la conmoción, sabía que lo que estaba sucediendo no era normal y no era nada bueno. Así que intenté no moverme en absoluto, pero comenzaba a sentir frío. Sabía que estaba prácticamente desnuda. El aire gélido se me pegaba a la piel. No pude controlar mi respiración. En mi mente apareció el escenario en el que sea lo que sea que había atacado a estos hombres, seguiría conmigo. Mi respiración se descontroló. No podía contener el miedo y el pánico que estaba sintiendo. Estaba a punto de gritar de nuevo. Era sin dudar la peor noche de mi vida. Solo había sido salvada de ese abuso para terminar en las fauces de aquello que no tenía duda era una enorme bestia. Comencé a llorar. No pude evitarlo. Estaba aterrada. Sentía cómo mi cara se desfiguraba de la desesperación y por fin grité con todas mis fuerzas. Dejé de gritar y todo estaba en silencio. No escuchaba nada, ni un triste perro ladrando o un revoltoso grillo.
ni un solo sonido. Me levanté a duras penas. No había nadie ni nada cerca de mí, solo unas grandes manchas rojas en los escalones. Había sido una masacre. No podía comprender nada en absoluto. Mi cabeza era un mar de emociones, de sonidos e imágenes. Estuve a punto de ser abusada y después no sabía con certeza qué es lo que había sucedido. Comencé a bajar por las escaleras, pisé aquel líquido y seguía tibio. Había perdido mi calzado, paso a paso sujetando mi bolso y la poca ropa que llevaba puesta, decidida a llegar a la primera casa al pie de las escaleras y pedir ayuda a quien fuera. Sentí un viento helado, pero lo que venía con él me llenó de terror de nuevo. Era un gruñido. Era débil, pero contundente. Volté poco a poco en su dirección y por fin lo miré. Era una bestia enorme, como una pantera, más negra que la misma oscuridad de la noche. Me miraba fijamente. La luz se reflejaba en sus ojos y rugió estruendosamente. Mis ojos lo contemplaban a punto de salir de sus cuencas. Bajé la mirada. Aún caía líquido vital de mi nariz y entre la hierba pude ver algo. Era uno de los recipientes en donde había colocado alimento para el gatito. Comencé a entender lo que posiblemente había pasado. Volví la vista a aquella criatura. Me miraba fijamente. Emitió un bramido y brincó hacia los árboles, perdiéndose de mi vista. Mi casa no estaba muy lejos. Después de aquella escena, algo dentro de mí brotó. Era como si el instinto de supervivencia se activara de nuevo. Así que como pude, y casi a rastras, llegué a mi casa sin aliento, pero viva. Me llevaron al médico. Solo tenía golpes y rasguños superficiales en el cuerpo, y por suerte no tenía nada grave en el cráneo, pero el golpe que me habían dado en la cara me fracturó la nariz. El día de hoy les puedo decir que ya sé manejar, y no paso por esas escaleras ni de chiste. Solo les puedo decir algo. Pueden creerme o no. Después de platicar con mi familia y contarles todo, tanto mi esposo como yo llegamos a la conclusión de que ese día me salvó el gatito. Aunque eso da escalofríos cuando lo razonas. ¿De verdad había sido el gato? ¿O era un ser diferente? Después de todo, esa mirada no parecía la de un Michi común y corriente. Al final elijo pensar que le debo la vida. Creo que el recipiente casi a sus pies es suficiente prueba para mí de que así fue. Y, si de verdad fue el gatito, estoy muy agradecida de haberlo conocido y que él haya sido mi protector aquel día. Por obvias razones, no volví a verlo, pero donde sea que esté, ojalá proteja a quien necesite de un amigo salvaje. Espero les haya gustado esta historia. Si así fue, les agradecería mucho si suscribieran a nuestro canal y nos ayuden a compartir nuestras historias. Les estaría eternamente agradecido. Les deseo que pasen un buen día, tarde o noche. Hasta luego.